Usted escucha a Juan Manuel Ruiz en Radio Red, una mirada diferente. Desde hace ya meses largos, oyentes de Radio Red, una mirada diferente, vienen escuchando las voces de invitados especiales que nos ayudan a entender lo que está pasando en Colombia. Hemos tenido, por supuesto, a personajes de todos los espectros, políticos, ideológicos, y hoy nos encanta tener también a un empresario y líder gremial de una gran talla. Desde hace 10 años, presidente de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, Confecámaras, columnista de medios, abogado, experto en temas financieros, en administración empresarial e, insisto, líder gremial. Es don Julián Domínguez. Bienvenido, don Julián. Gracias por estar con nosotros. Gracias, por arrancar un lunes madrugando, venirse a una cabina de radio. Eso tiene su mérito, ¿no? ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Un placer estar con ustedes el día de hoy. No cabe duda que frente a estas cumbres del periodismo que son ustedes en esta mesa de trabajo, es muy grato compartir buenas nuevas para el país que lo requiere. Y por eso me siento muy complacido de poder estar aquí, agradeciendo mucho la invitación a comparecer. Y a usted por haberla aceptado. Doctor Domínguez, el ejercicio que hacemos aquí es el de escucharlo más que debatir, escuchar al invitado, ¿verdad? Más que debatir o pretender rebatir algo que quiera decir él. Y siempre arrancamos con una pregunta fija y cerramos con otra. Quiero hacerlo como he hecho con todos los otros invitados que han venido y se han sentado precisamente en ese lugar. Puede parecer muy genérica, pero también puede parecer muy concreta. A su modo de ver, ¿cómo va el país? Mire, Colombia es un país absolutamente resiliente. Va a crecer este año el 1.8%, según dice el Banco de la República, pero contrasta de todas maneras con que el conjunto de las economías del mundo van a crecer el 3.1%. Entonces, ¿cuál es la obsesión que tenemos? Resaltar el papel del empresario en la sociedad. Colombia es un país en donde el empresario a veces es vilipendiado y es muy grave que eso ocurra así, porque la solución a la reactivación, a que Colombia tenga futuro, a que efectivamente logremos superar la brecha de este año, es fundamentalmente el empresarismo. Uh-huh. Y eso es importante. Imagínense que en el primer semestre de este año se crearon 175,000 empresas en Colombia. Eso es algo similar a lo que ocurrió en el primer semestre del año pasado. Allí están los empresarios dando la batalla. Y nuestro llamado siempre es, por un lado, que se reconozca su papel en la sociedad, en segundo lugar, que tenga oído en la sociedad el sector empresarial. Es fundamental que el país entienda que las soluciones de la reactivación económica pasan por el sector empresarial. Y lo que hemos venido construyendo desde las cámaras de comercio, desde Confecámaras, es cómo lograr hacer propuestas que sean oídas por el gobierno para superar este bache. Hay unos fundamentales de la economía que se han comportado. La tasa de cambio, por ejemplo, no se ha desplomado. Uh-huh. Ahora recibimos una buena noticia de que la inflación ha sido inflación cero el último mes y que la tasa acumulada está controlada. Hay una buena noticia que implica la posibilidad de bajar las tasas de interés, las tasas de los créditos, con los 55 billones de pesos que el sector financiero va a irrigar en la economía, especialmente para la reactivación económica. Uh-huh. Entonces, eso que está por un lado en las cosas positivas, hay que contrastarla con la necesidad de acompañar al empresario, para que efectivamente el empresario, a través de ese acuerdo nacional que se anuncia, esa ruta de reactivación que venimos construyendo con el gobierno, pues efectivamente permita superar las brechas. Con toda franqueza, don Julián, ¿ustedes en este gobierno no se han sentido escuchados o es una situación de los últimos gobiernos o de todos los gobiernos? No, los gobiernos en general han escuchado al sector empresarial. En este año ha habido un cambio de actitud. ¿En relación con el año pasado? En relación con los 2 primeros años del gobierno. Los 2 primeros años del gobierno,
para ponerlo en términos estadísticos, estuvimos 3 veces como parte del Consejo Gremial en el Palacio de Nariño. Ujú. En los últimos 2 meses hemos estado unas 4 o 5 veces. Uy, Eso muestra un cambio de tendencia Claro. en el sentido de que hay una apertura a reabrir institucionalmente la conversación. Y cuando digo reabrir institucionalmente la conversación es porque nosotros hacemos parte de todos los escenarios institucionales. Hacemos parte del Consejo Privado de Competitividad, hacemos parte del Consejo Gremial Nacional, hacemos parte de la red Cluster que nosotros gerenciamos, que son 106 conglomerados empresariales en todo Colombia, y estamos siendo parte del Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de Competitividad, que el anuncio del gobierno es que lo va a coordinar desde la Presidencia de la República y que ahí se van a hacer la articulación de los grandes proyectos y temas para la reactivación. Eso nos tiene muy esperanzados. Hemos entregado las acciones para desatar 90 cuellos de botella en los 32 departamentos del país. Hemos entregado propuestas de más de 100 propuestas sobre planes de inversión que están priorizados por las comisiones regionales de competitividad, que es una instancia local, junto con el plan plurianual de inversiones, que es lo que está en el plan de desarrollo para el 2022-2026. Entonces, si todo esto se desata, si todo esto se pone en marcha, si efectivamente vamos a hacer las obras de infraestructura que se requieren, especialmente para conectar sectores rurales, productores de alimentos, por ejemplo, con los centros de consumo, que es una cosa que se propone. Si se va a hacer un programa ambicioso de vivienda que genera una detonación, digámoslo así, del empleo, por ejemplo, ¿no? de más de 30 clústeres empresariales, de más de 30 cadenas productivas empresariales, pues bien vale la pena acompañar estos procesos. Estamos a la expectativa de que efectivamente hay un anuncio oficial, se ha anunciado ahora para mediados de septiembre, un anuncio de esa ruta que el gobierno quiere recorrer, iniciar de la mano con el sector empresarial, incorporando nuestras propuestas. Ahí veremos qué ocurre. Sería una excelente noticia, porque se beneficia al país por encima de cualquier otra situación. Ahora, me llama la atención el dato, don Julián Domínguez, presidente de Confecámaras, de los 175 o las 175,000 empresas que se crearon en Colombia en el primer semestre. ¿Por qué me interesa el dato? Porque aquí se escucha frecuentemente en las conversaciones de la vida cotidiana a personas que dicen, no, es que los empresarios están absolutamente frenados esperando a ver qué pasa, a ver qué van a hacer, qué otras medidas va a adoptar el gobierno. Y sin embargo uno ve que las empresas se mueven allí y siguen creando. ¿Cuál es la realidad? ¿Los empresarios están o no están frenados? A ver, hay 2 cosas que hay que distinguir. Una es la dinámica de creación de empresas, que es muy importante. Es muy importante porque va en concordancia con el crecimiento de la economía. Es muy curioso que cuando crece el número de empresas que se matriculan, que se instalan, que arrancan, en ese mismo porcentaje crece la economía del país. Uh-huh. Hay una correlación, como dirían los economistas, entre esas 2 cosas. Lo más importante de eso es que de esas empresas que se crearon, más de la mitad crearon más de un empleo. Ajá. Y eso pues también es un tema esperanzador. Ahora, también ha habido cancelaciones de matrículas, es decir, esto quiere decir también empresas que han salido del mercado. Pero esa dinámica de creación y cancelación es muy usual. ¿Qué ha ocurrido este año atípico? Que sí ha habido un aumento mayor de las cancelaciones a lo que ocurría en los años pasados. Pero para nosotros, el vaso medio lleno es que hay unos empresarios que están tomando la posta, que están activando temas de la economía. Unos cierran y otros se activan o se reactivan. Así es. Ahora, de esas empresas, el 68% son empresas que actúan como personas naturales y un 32% como empresas que actúan como personas jurídicas, es decir, como sociedades. Entonces, una de las cosas que va a pasar ahora en nuestro Congreso de Confecámaras es que vamos a entregar un estudio sobre un tema en el que venimos nosotros poniendo los ojos del país. Es el tema de la movilidad empresarial. Es decir,
¿qué hace que una empresa pequeña se vuelva al cabo del tiempo en mediana o grande? ¿Qué hace que se mueva? Que cambie, como diríamos en términos socioeconómicos, cambie de estrato. Pues esos análisis los venimos haciendo, ahora los vamos a hacer con base en 3.500 empresas que han pasado por nuestros programas de fábricas de productividad, para ver esas empresas cómo se han movido y cuáles son los factores clave para que esas empresas crezcan. ¿Confianza, por ejemplo? ¿Un buen ambiente sociopolítico o algo así? A ver, hay unos elementos que son de la puerta de la empresa hacia adentro y otros de la puerta de la empresa hacia afuera. Claro. Nosotros hablamos de la productividad de los factores de la puerta de la empresa hacia adentro y de competitividad, de alguna manera, de la puerta de la empresa hacia afuera. Entonces, eso tiene que complementarse, porque está visto que, como decía don Manuel Carvajal, no hay empresa sana en una sociedad enferma. Nosotros necesitamos que sea propicio el clima de inversión. Y hemos hablado de certidumbre y confianza. Entonces, efectivamente, uno de los factores es certidumbre que se basa en hechos y datos y confianza que se basa en la necesidad de entender que debemos mantener la fe en que Colombia es viable. Es decir, y nuestro papel es mostrar en series históricas, en series más largas, a los periodos de gobierno, cómo se superan las crisis. Y en ese propósito, lo que estamos diciendo es cómo estas empresas que lograron crecer sus factores de productividad un 33%, estas 3.500 empresas de fábricas de productividad, ¿qué fue lo que hicieron distinto? Y hay unas cosas, y todas son habilidades que denominamos habilidades blandas, es decir, incluso sí, que no requieren sumas Dinero, altas, ¿no? Dinero, sino temas de organización. Por ejemplo, son empresas que tienen una visión, son empresas que están normatizadas, es decir, que tienen procesos con certificaciones de calidad, que son una manera de actuar distinto, que tienen visión de venderle incluso a otras regiones del país o del exterior. El tema de las ventas al exterior son muy importantes porque hacen muy eficiente a las empresas, que tienen han reclutado un buen capital humano, es decir, tienen un recurso humano altamente motivado y un recurso humano que comparte la visión y la pasión por la empresa. Entonces son factores que son bien interesantes, claro, y replicables, absolutamente repetibles en otras empresas del país. Ahora, ¿cómo se puede llevar a cabo esa reactivación económica que necesita el país, don Julián Domínguez? ¿Definitivamente el gobierno tiene que liderarla? El gobierno tiene que ser un factor fundamental. Mire, un gran analista del tema de la competitividad por muchos años, Michael Porter, dice que el 85% de los factores de la competitividad están en las regiones y en las empresas. Porque ahí es donde se genera el trabajo, ahí es donde se produce. Y entonces nosotros tenemos un mito de que sin el centro del país no hay salvación. Y dice además que el 15% de los factores de la competitividad son aquellos que provienen del centro del país o de las reglas de juego que se le da a las empresas. Por eso nosotros estamos hablando mucho de la reivindicación de la región. Y nosotros como Confecámaras, que estamos presentes con las cámaras de comercio en todos los rincones de Colombia, sabemos bien que sin duda la región es el verdadero motor de desarrollo. Entonces hay que creerse también esa historia de no estar esperando siempre a alguien providencial que nos rescate, ¿no? Sino efectivamente utilizar las fuerzas que están en la región, ahora con nuevos gobernadores y alcaldes para desatar procesos también de inversión local que ayuden a esta reactivación. ¿Qué regiones hoy por hoy están sacando la cara en cuanto a esa apuesta que le están haciendo al futuro y cuáles están más deprimidas? Me imagino que obviamente las regiones que están atacadas por orden público, entre otras cosas su tierra, el Valle y Cauca, ¿no? Sí, pero es muy curioso la resiliencia del Valle y del suroccidente del país, porque con todos los padecimientos encima, con todas las fuerzas de la violencia desatadas por cuenta del narcotráfico allá,
el Valle sigue produciendo, es el principal productor de farmacéuticos en Colombia, es el principal productor de huevos en Colombia y de alimentos en general, es el principal productor de productos farmacéuticos y de consumo cosmético para el hogar. Entonces, y eso se vio en la crisis de los paros del 2021, donde efectivamente lo primero que trataron de hacer fue paralizar el valle y paralizaron, digamos, los flujos de materias primas desde Buenaventura. Así que estuvo sitiado el Valle del Cauca, ¿cierto? Pero la realidad es que uno ve regiones muy pujantes. Por ejemplo, el tema de los Santanderes es espectacular lo que está ocurriendo. Incluso en Cúcuta ha logrado mantener su comercio interfronterizo. Regiones como Ipiales, nosotros tenemos un comité de fronteras donde, por ejemplo, destaca mucho Ipiales con el comercio interfronterizo y ha logrado mantener una actividad económica importante a pesar de las interrupciones de la carretera panamericana. Lo mismo ha ocurrido en Cúcuta. Santander mantiene su capacidad de producción importante incluso para la exportación en temas tan como ropa de niño, como zapatos, huevos también. La industria avícola allí es muy importante. Por supuesto, el centro del país, que es un gran centro productor y de consumo, especialmente en servicios, que también es muy importante. En fin, Colombia tiene un desarrollo que se mantiene en los valles interandinos, pero cada vez ve uno, digamos, regiones como el Piedemonte araucano, Saravena, que ahora mismo le hicieron un nuevo atentado al oleoducto. Es muy triste que noticias de hace 30, 40, 50 años todavía repitiéndose, ¿no? Todavía repitiéndose, y ahí hay una gente pujante tratando de desarrollar, por ejemplo, una industria de snacks a partir de plátano, y así encuentra uno en el Pacífico, en el Quibdó, en Tumaco, en Buenaventura, especialmente empresas asociativas, y curiosamente empresas asociativas lideradas por mujeres, que es muy satisfactorio, realmente incluso en productos para la exportación. También en temas como la papachina, que es una especie de... ¿Papachina? Sí, ¿Qué es la papachina? Es un sabor absolutamente exótico de snacks, similar, es como un árbol, un tubérculo, pero permite desarrollar un sabor espectacular que se vende en snacks y se está exportando. Igual a cualquier otra presentación de un snack de estos que llevan los niños en sus loncheras al colegio. Realmente es esos sabores, lo que está ocurriendo en Putumayo, en la Orinoquía, con los dulces y los productos exóticos, el ananá, todo esto son frutos que están hoy día fabricándose a partir de esos frutos naturales, empacándose de manera perfecta al vacío, con sus cajas, con certificaciones de INVIMA para el resto de Colombia y para exportación. Entonces sí hay en la periferia, se empieza a ver un desarrollo, digamos, de la producción de nuevas cosas, y eso es muy importante. Es bien interesante ese punto, porque entonces eso me permite preguntarle lo siguiente a usted, don Julián Domínguez, que es el presidente de Confecámaras. Las cámaras de comercio son un excelente termómetro de la economía y también para percibir y medir qué cosas se mueven o qué tendencias hay en el mundo del comercio. ¿Qué tipo de nuevos negocios se abren en Colombia que le haya llamado a usted la atención? Pues fundamentalmente lo que más llama la atención es la transformación productiva de productos en su estado natural y de estos sabores exóticos, como lo estamos diciendo. Ahora, otra cosa que está ocurriendo que es absolutamente importante es como el monopolio de las grandes sabores o marcas. Vamos a presentar el caso de una empresa de Paujil en el Caquetá, de una señora parecida a Doña Chila, que tuvimos otro emblema del año pasado que allí Vlado destacó muy bien y que nos sorprendió a todos. Una señora que genera 30 empleos. Sí. Está produciendo para 3 departamentos desde Paujil, pero lo más meritorio es que se ganó el premio al mejor queso colombiano elaborado. Sí, el mejor queso, compitiendo con las grandes marcas. Entonces es posible
Esto es Paujil, Caquetá. Es posible desde la provincia, es posible desde la región hacer grandes cosas. Claro. Ya tiene un centro de distribución, por ejemplo, en Cali. Eso realmente es muy conmovedor. Y de esas historias, ahora en nuestro congreso, que va a ser el 12 y el 13 esta semana de septiembre, les digo que las historias que tenemos son verdaderamente unas historias de empuje, de asociatividad, de resiliencia, de, como nos decía una señora del Magdalena Medio, nos decía, mire, es que yo no oigo noticias porque si oigo noticias mi negocio se acaba y yo sigo produciendo. Y esa es la actitud. Claro. Es decir, a uno de alguna manera, lo que algunos que han pasado por situaciones complejas como los mexicanos o los peruanos dicen, nosotros, nuestro deber es mantener la actividad económica y la actividad productiva como empresarios por encima de las circunstancias políticas, y lo han logrado, Entonces, yo sí creo que no podemos estar nosotros estancados o paralizados, ¿no? Como digo yo, trayendo a valor presente tragedias futuras, Sí, de alguna manera nos hacen morir dos veces, como dicen. De acuerdo. Y eso me da pie para hacerle ya las preguntas finales al doctor Julián Domínguez. Las suyas, porque aquí faltan, ¿no? Las suyas en la tarde también puede continuar, claro. Gracias. Le solemos preguntar también a nuestros invitados esta inquietud. ¿Usted lo percibe optimista o por lo menos promueve el optimismo? Es normal y es razonable. ¿Qué expectativa tiene en relación con el 2026? ¿Usted cree que en el 2026 en qué escenario estaremos? ¿En una reelección, en una constituyente? Bueno, parece que eso se diluyó. ¿O en qué? ¿Cómo lo ve? Yo creo que Colombia es un país institucional absolutamente. Tiene una capacidad donde hemos empezado a descubrir que aquí hay cortes, por ejemplo. Que aquí hay unos jueces y unos magistrados probos que están pendientes de que la institucionalidad funcione. Que en algunos casos el Congreso ha actuado con mucha verticalidad en detener proyectos que podrían ser lesivos para el resto de la sociedad. Que hay una Contraloría, que hay una Procuraduría, que hay una Defensoría del Pueblo. Aquí hay una institucionalidad que es una institucionalidad que opera, que funciona. Yo creo mucho en eso y por supuesto creo que vamos a tener unas elecciones. Creo que vamos a tener unos muy buenos candidatos. Creo que va a haber en la teoría del péndulo, pues va a haber, digamos, un giro hacia el centro nuevamente, y en ese sentido, pues va a haber ahí la oportunidad de que se presenten muy buenos candidatos, que hay líderes en este país, por fortuna, mujeres y hombres maravillosos. Ahora, hay unos asuntos por resolver, que nosotros también estamos planteando. ¿Cómo? ¿Cuáles? La seguridad jurídica y la seguridad física. Es decir, para nosotros el tema de la extorsión es terrible. Están agobiados los comerciantes de este país. Totalmente, ¿no? Sí, muy agobiados. Es un asunto muy complejo. Lo hemos venido hablando con las autoridades. Nos parece que hay que enfrentarlo con mayor decisión si se quiere. Hay que denunciar también, porque hay una muy baja denuncia por extorsiones, pero lo que uno escucha directamente de los empresarios es que efectivamente se produce esta extorsión periódica, incluso de pagos mensuales, etcétera, una cosa terrible, y especialmente desde las cárceles colombianas. Y hay, digamos, nos preocupa en algunas partes el tema del secuestro. Ha habido secuestros en algunas partes que tratan de minimizarse como retenciones, pero que porque son transitorias, pero efectivamente el impedirle a un empresario moverse, ir a trabajar, impedirle llegar a su centro de producción es gravísimo para el país, no solamente por él mismo, sino por lo que irradia en la comunidad. Entonces estamos planteando dos cosas. Primero, mayor presencia de la fuerza pública. Ya han ofrecido crear 16,000 nuevos efectivos en el próximo año. También que se replique un modelo que fue exitoso, que son los batallones de alta montaña. Sí. Los batallones de alta montaña irradian seguridad sobre las comunidades a donde hacen presencia,
Y algo que es clave dentro de la regionalización es que los comandantes le hagan seguimiento a la seguridad en su región junto con las fuerzas del orden, con las autoridades y con lo que llamamos la sociedad civil, para evitar... Unidos todos. Unidos en la región, porque de otra manera lo que ocurre es que la noticia criminal sube a los centros, a los mandos centrales, y mientras vuelve a bajar a las regiones, pues se pierde tiempo muy precioso, mientras que esa inmediatez para hacerle seguimiento a los temas de seguridad en la región, pues ha sido muy útil en el pasado. Y la seguridad jurídica sin duda es indispensable despejar. El tema de la reforma laboral, hay que despejar. Claro. En la reforma a la salud, y hay que mirar qué va a pasar con la reforma tributaria, porque son 3 aspectos, eso sí, que de no despejarse adecuadamente frenan muchísimo la inversión. Entonces, sí somos optimistas, pero porque creemos que si se sigue el camino de poder concertar, de que como lo ha anunciado el gobierno, no habrán reformas sin conversarlas previamente con la sociedad, incluyendo el sector empresarial, pues creemos que ahí van a salir cosas buenas y esperamos que así sea. Pues ojalá, ojalá. Lado. Yo quiero aprovechar una cosa que nosotros hacemos acá, y es un poco explicarle a la gente, hacer un poco de tarea pedagógica, porque a veces la gente no sabe muy bien qué se sabe en una Cámara de Comercio. Piensan que es una entidad estatal, otros piensan que es una entidad privada. Hay algunos congresistas que bombardean permanentemente a las cámaras de comercio, dicen que es una alcahuetería, que encarecen todo, en fin. Yo quisiera, mi querido Julián Domínguez, que usted le dijera a la audiencia cuál es ese papel, que yo lo entiendo como un papel de bisagra entre la sociedad y el Estado, no solo entre los comerciantes, no solo entre los empresarios, sino entre la sociedad y el Estado, pero que usted, que conoce bien la materia, le explique a la gente cuál es ese papel y por qué es importante. Yo sé que en algunas partes del país la Cámara de Comercio es como esa presencia estatal que no tienen, porque hay lugares donde hay Cámara de Comercio y no hay otras entidades estatales. Que usted les cuente un poquito a las personas cuál es la importancia y el papel que tienen ustedes dentro de la economía y el desarrollo del país. Las cámaras de comercio en Colombia son agencias de desarrollo. Dentro de la estructura del sector empresarial hay un aspecto que es el de poder llevar adelante a cada región y a cada empresario dentro de su entorno. Entonces las cámaras de comercio no tienen una condición tradicional de gremio sectorial que se encarga de agenciar las dificultades de un sector económico en particular, como ocurre con muchos de los colegas, que es legítimo, pero que es su sector el que ellos atienden fundamentalmente. Las cámaras son transversales. Allí están los empresarios grandes, medianos y pequeños de cada región, especialmente los pequeños, porque Colombia es un país de un tejido empresarial de microempresa. Están todas las actividades económicas, no solamente las de un sector determinado. Y por otro lado, la ley desde hace muchos años le asignó la función de hacer ese papel efectivo de bisagra con el resto de la institucionalidad, de agendar el desarrollo como un concepto que es un concepto más amplio del sector empresarial. Para eso el diálogo permanente con las autoridades locales, con alcaldes, con gobernadores, con la academia, con las entidades que hacen análisis del pensamiento económico, con las fundaciones, con todo el sector social, es permanente. Por ejemplo, nosotros vamos a mostrar en nuestro congreso cómo las cámaras han trabajado por 4.750 entidades sin ánimo de lucro, 4.750 entidades sin ánimo de lucro, para promover más asociatividad y darles más capacitación. ¿Cómo estamos trabajando, por ejemplo, en temas de la economía popular, que son empresarios que no están formalizados, pero ahí estamos tratando de darles mayor capacidad para que ellos en algún momento puedan formalizarse a través de 2 programas que se llaman Alístate y Transfórmate? Entonces, esos son ejemplos de lo que hacemos, digamos que de alguna manera es distinto en Colombia. Y por muchos años, el arreglo que se hizo con el Estado, a través de las leyes, es que las cámaras llevan el registro mercantil, pero a cambio hacen esa tarea de interés
por el entorno, de interés por su región, de interés por el Y desarrollo. de capacitación, hacen ustedes, en las cámaras de comercio tienen muchos cursos de capacitación, no solo para empresarios, sino para los ciudadanos, ¿no? Total, o sea, trabajamos muchísimo. Por ejemplo, en épocas preelectorales hacemos muchísimo capacitación en relación con los procesos democráticos, porque eso es inherente al desarrollo. Hacemos mucha capacitación para lograr que los empresarios puedan llegar con propuestas a los planes de desarrollo locales, a los planes de desarrollo de los alcaldes y de los gobernadores, porque en los planes de desarrollo pues son las guías de los gobiernos, de los gobernadores y alcaldes, como es el Plan de Desarrollo Nacional. Entonces, todo eso es parte de lo que nosotros hacemos. Obviamente la capacitación es clave, pero hemos hecho 400,000 impactos en lo que va corrido del año en todo el país, con una ventaja muy grande, y es que el 86% de esos, 89% en realidad, de esos servicios son absolutamente gratuitos. Pues don Julián Domínguez, muchas gracias por haber pasado por Radio Red, una mirada diferente, que les vaya muy bien en el Congreso jueves y viernes, ¿no? ¿En dónde? Viernes en Cartagena. En Cartagena. Allá tenemos nuestro Congreso, la gente vamos a estar más de 1,400 personas ahí, de verdad mucho interés este año. Las empresas están encontrando que la institucionalidad es muy importante y que las cámaras de comercio y Confecámaras lo que propenden es por esa institucionalidad, y entonces están buscando ahí fuentes de inspiración, fuentes de análisis, que es lo que nosotros pensamos entregarle a cada uno de los asistentes. Vamos a quedar muy pendientes de lo que ocurra en Confecámaras. Julián Domínguez, su presidente aquí en Radio Red, una mirada diferente, 9 de la mañana, 1 minuto.